Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. ¿Has experimentado el impacto de una conversación extraordinaria? Hoy quisiera compartir contigo algunos principios de las conversaciones extraordinarias, tomados del libro de Proverbios de la Biblia, basados en la sabiduría del rey Salomón. Y lo primero que diremos es que los seres humanos tenemos necesidad de expresarnos, de exteriorizar, desahogar, manifestar, de comunicar como un medio para entrar en contacto con nuestra realidad interior en la medida que la compartimos. De modo que dialogar de por sí es una necesidad. Y al respecto comentan los autores Aquilino Polaino y Pedro Martínez, tenemos necesidad de explicarnos, de que alguien nos comprenda, necesitamos ser comprendidos e incluso sentirnos comprendidos. El hombre no puede vivir sin dialogar porque es un ser constitutivamente dialógico. Ahora, hablar es fácil, sale espontáneo, pero hablar no es barato, es muy costoso por el impacto que puede producir. Lo difícil es que las palabras cuenten, generen conexión con nuestro interlocutor, edifiquen al otro, le agreguen valor, comuniquen efectivamente. Y las conversaciones generan consecuencias para bien o para mal. Y después de una conversación, la relación no queda igual. O crece o decrece. Y el cómo conversamos entonces es fundamental para los resultados que queremos generar en una relación. Y la relación entre dos personas no es más que comunicación. Como dos personas conversan es un reflejo de cómo es la relación entre ellos. Yo diría que es como un termómetro que mide la relación. Y cuando las conversaciones son honestas, francas, cordiales, respetuosas, fluidas, la relación entonces es nutritiva, edificante. Pero cuando no hay diálogo, la relación se agota. Y las conversaciones, como dijimos, son como un termómetro que permiten medir el clima y el estado de la relación. Y el producto final en cuanto al estado de una relación es la suma de muchas conversaciones o la omisión o carencia de ellas y de cómo tono, clima, ritmo, intensidad, frecuencia fueron esas conversaciones. Yo te pregunto, ¿cómo son tus conversaciones? ¿Son nutritivas o conflictivas? ¿Profundas o superficiales? ¿Genuinas o artificiales, estereotipadas? ¿Animadas o protocolares? ¿Francas y sinceras o cargadas de mentiras? ¿Propias o ajenas a las necesidades de ambos? ¿Contextualizadas o descontextualizadas? ¿Oportunas o extemporáneas? ¿Asertivas o pasivo-agresivas? ¿Genéricas o específicas y descriptivas? Quiero dejarte algunas de las características de una conversación efectiva a la luz de las enseñanzas contenidas en los proverbios del rey Salomón para que una conversación resulte nutritiva y edificante. La honestidad es fundamental en las conversaciones que se sostienen con familiares, amigos y relacionados. Proverbios 16:3 dice, el rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. Y la honestidad deriva en confianza. Y sin esta última es muy difícil crear una atmósfera en la que prospere un intercambio efectivo entre interlocutores. El segundo elemento es que la precisión y la calidad de la argumentación acompañan a las conversaciones efectivas. Un mensaje sólido, bien sustentado. Y hay gente que habla demasiado, sin cordura ni límite y sin sentido de lo que dice. Pero la persona sabia emplea pocas y acertadas palabras. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Las conversaciones efectivas, en tercer lugar, son aquellas que están insertas en un ambiente de calma. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y la palabra dicha con consideración del otro mantiene un tono emocional adecuado para conversar sin dar lugar al enojo y a la exaltación de los ánimos. Otro elemento es que la cortesía y la gentileza crean un ambiente psicológico fértil
para el entendimiento y la apertura de los interlocutores. A propósito, dice Proverbios 16:21, al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Otro elemento, las palabras necesitan adecuarse al contexto y requieren ser dichas en el momento oportuno. Dice Proverbios 15:23, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. En comunicación hay un dicho que reza, el contexto le da sentido al mensaje. Por otra parte, una conversación real es bidireccional, implica hablar, pero también escuchar para dar lugar a la retroalimentación. ¿Te gusta hablar mucho? Pues también es importante escuchar, porque escuchar también es parte de la conversación. Una conversación unidireccional no es más que un monólogo. Y el objetivo de una conversación no es esencialmente aportar información, sino fundamentalmente lograr conexión y comunión. Por lo tanto, debemos estar abiertos al intercambio, dar y recibir, y no solamente dar y recibir, hablar y escuchar, y evitar monopolizar la conversación, lo cual es una forma de ejercer el poder. Y refleja además arrogancia e insensatez. Por eso dice Proverbios 18:13, el que responde antes de oír, les insensatez y deshonra. Y Proverbios 18:2 agrega, el necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir lo que sabe. Pero la comunicación tiene que ver tanto con la habilidad de hablar como con la habilidad de escuchar. La comunicación es intercambio y retroalimentación. No es aprender solamente cómo expresar las propias ideas y opiniones, sino que implica también aprender a entender los pensamientos y sentimientos del otro, para lo cual se precisa de una escucha activa y empática. Otro, la palabra adecuada en el momento adecuado. Especial énfasis se pone en decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Proverbios 25:11 dice, decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. A veces podemos estropear las cosas por ser impulsivos o demasiado lentos para plantear y conversar determinados asuntos, o por comunicar cosas sin tener la maduración del ambiente psicológico requerido para hacerlo, o por expresar las cosas en forma extemporánea. Al conversar, pues, sobre todo de asuntos personales o susceptibles de generación de conflictos, necesitamos tener una comprensión más profunda de nuestro interlocutor y su contexto para discernir el tiempo correcto para abordar un asunto. Hay áreas inclusive que requieren contar con la autorización explícita o implícita y del consentimiento de nuestro interlocutor para abordarla, pues pueden resultar invasivas y amenazantes para la persona con la que conversamos. Al conversar, pues se necesita cierta dosis de prudencia. Por eso dice Proverbios 17:27, el que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Solamente porque puedo ver algo no significa que lo tengo que decir, porque puede que la persona no esté preparada para escucharlo. Y en ese sentido podemos mencionar algunas variables interventoras útiles en el contexto de una conversación, tales como la edad, el nivel de conocimiento y habilidad, el grado de experiencia de la persona, el momento emocional que está viviendo la persona, que pueden hacer que la persona tenga más o menos apertura y conciencia del asunto a tratar. La idea en todo caso es hablar para construir y edificar, resolver e integrar, en vez de hablar para atacar, ofender, enjuiciar, contender, murmurar. Las conversaciones pueden consolidar amistades, resolver malos entendidos y conflictos, facilitar una negociación, animar a los fatigados, enriquecer la vida de otros, planear asuntos importantes, favorecer el intercambio de ideas, expresar en forma adecuada sentimientos, obtener consenso, dar seguimiento a asuntos de interés y abrirnos a las posibilidades futuras, aclarar malos entendidos o, por el contrario, generar rencillas, dañar a otras personas, afectar negativamente la reputación de otras personas, murmurar, herir a las personas, avivar el conflicto, entre otras. En ese sentido, Salomón nos previene contra las formas negativas de comunicación. Y él dice allá en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. También dice, la lengua de los sabios destila conocimiento y la boca de los necios escupe necedades, dice Proverbios 15:2.
La pregunta que vale la pena hacerse es, ¿estás conversando como un necio o como un sabio? Esa conversación, de esa forma que la estás teniendo, ¿añade valor a tu vida y a tu interlocutor o no? Y yo diría que las conversaciones son valiosas porque hay momentos en que estamos desenfocados o bloqueados o abatidos por el fracaso, con dificultades económicas, con enfermedades, con problemas familiares, y de repente alguien, a través de una conversación inspiradora, viene a propiciar una nueva perspectiva que nos saca de ese estado y nos levanta. Y el llamado precisamente es a tener conversaciones inspiradoras que añadan valor a los otros. Las conversaciones pueden ser un catalizador para la transformación de una persona, de un grupo y de una organización. Y yo creo que a muchos de los problemas que tenemos le falta una conversación extraordinaria que agregue valor. A muchos de los problemas en nuestras familias, negocios, etcétera, le faltan conversaciones extraordinarias. Así que yo te animo, toma entonces la decisión de escoger una de las conversaciones pendientes con alguien de tu equipo que está desmotivado, o con un jefe que es difícil de sobrellevar, o con un amigo que sabe que está metido en problemas, o con un hermano o padre o madre del que no sabes nada porque dejaste de hablarle hace años, o con un hijo que se siente incomprendido o que actúa en forma rebelde, o con alguien con el que te resulta difícil convivir o negociar, y transfórmala entonces con estos principios en una conversación inspiradora y habilitadora que agregue valor para tu vida y a la vida de esa persona. Una buena conversación, pues, puede ser la respuesta a muchas necesidades. Y tal vez sea el tiempo de que tengas una conversación extraordinaria con una persona. Es increíble lo que puede aportar una conversación cuando se conversa de la forma correcta. Yo te pregunto, ¿has aplazado una conversación con alguien que necesitas conversar? Tal vez sea el tiempo de tener esa conversación. Eso sí, conversa de la forma adecuada. Ten una conversación extraordinaria.